Hola, el día de hoy les vamos a hablar de los diseños de la investigación cualitativa para el curso Seminario de Investigación 2 con la profesora Ángela Pinzón. Mi grupo está conformado por Yusmaria Arenas, Lismar Rincón y quien les habla, Marcela Benavides. En cuanto a la metodología que se tendrá en cuenta para explicar cada uno de estos diseños, primero se dará una definición, seguidamente se explicarán ciertas características y subtipos que contienen los diseños y para finalizar se explicarán las acciones que se deben tener en cuenta para poner en práctica un diseño en una investigación. Una vez visualizada la presentación de diseños de investigación cualitativa, los invitamos a que abran el link para que respondan un cuestionario de 6 preguntas donde se medirá el conocimiento adquirido. Esperamos esta presentación les sea de su total agrado. Muchas gracias. Los diseños de investigación cualitativa son formas de abordar un determinado fenómeno. Deben ser flexibles y abiertos, ya que a medida que se desarrollan pueden surgir cambios. Como lo dice el último punto, no hay fronteras ni límites precisos entre ellos. Los diseños que se abordarán a medida de esta presentación son los siguientes. Primero, la teoría fundamentada. Segundo, diseños etnográficos. Tercero, diseños fenomenológicos. Cuarto, diseño, investigación, acción. Quinto, diseños narrativos. Sexto, investigación evaluativa. La teoría fundamentada apareció en 1967, propuesta por Barney Glaser y Anselm Stroud en su libro The Discovery of Ground Theory y se asienta básicamente en el interaccionismo simbólico. Su propósito es desarrollar una teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. El investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Desde luego, al generarse teorías se desarrollan hipótesis y variables o conceptos que la integran y una representación visual o modelo. Los autores sustentan que esta aproximación sostiene que las teorías deben basarse o derivarse de datos recolectados en el campo. La teoría se contrasta con la literatura previa ya existente de las demás teorías. Creswell menciona que la teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o el planteamiento del problema, o bien cuando no cubren a participantes, contextos o muestras de interés. Cuando Glaser y Strauss proponen la teoría fundamentada, está representada un único diseño. Sin embargo, los dos autores tuvieron diferencias conceptuales, lo que originó dos diseños de la teoría fundamentada, el diseño sistemático y el diseño emergente, los cuales se presentarán a continuación. El diseño sistemático resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss, incluyendo todas las clases de codificación. Como lo muestra la figura, lo primero que se realiza es la recolección de datos, luego se pone en práctica la codificación abierta, seguidamente la codificación axial, seguidamente la codificación selectiva y para finalizar la visualización de la teoría. Como podemos observar, este proceso no es lineal, por lo que las flechas muestran los dos sentidos. Entonces, después de recolectar los datos, se realiza la codificación abierta. Que la codificación abierta es el proceso de abordar el texto con el fin de desnudar conceptos, ideas y sentidos. Entonces, Strauss y Corbin son claros señalando que para descubrir y desarrollar conceptos debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él. La codificación abierta resulta de un examen minucioso de los datos para identificar y conceptualizar los significados del texto que contiene. Entonces se realiza una revisión exhaustiva de todos los datos recogidos en el primer paso. Seguidamente, en la codificación axial,
es el proceso de identificación de las relaciones entre las categorías obtenidas en la codificación abierta y sus subcategorías. Esta relación está determinada por las propiedades y dimensiones de las subcategorías y categorías que se quieren relacionar, teniendo en cuenta que una categoría representa un fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso que se define como significados para los entrevistados. En la codificación selectiva, el propósito es obtener una categoría central que exprese el fenómeno de investigación e integre las categorías y subcategorías de la codificación abierta y axial. Entonces, la categoría central consiste en todos los productos de análisis condensados en unas cuantas palabras que parece explicarnos de qué trata la investigación o de qué trata el fenómeno. El diseño emergente surgió como una reconsideración de Glasser del estudio de Strauss y Corbin. Glasser criticó a los autores de dicho estudio por resaltar en exceso las reglas y los procedimientos para la generación de categorías y señaló que el armazón que pide su procedimiento es una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más que construirla, y que el propósito de una teoría fundamentada es construir una teoría. Destacó la importancia de que la teoría surja de los datos más que de un sistema de categorías prefijadas, como ocurre con la codificación axial en la teoría fundamentada. En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías también por comparación constante. Se conectan entre sí para producir una categoría. Al final, el investigador explica la teoría y las relaciones entre las categorías. La teoría proviene de datos en sí, no está ubicada en clases de categorías. En ambos diseños, el tipo de muestreo preferido es el teórico, es decir, guiado por una teoría. Esto es la recolección de los datos y la teoría que surge va indicando la composición de la muestra. El investigador debe ser muy sensitivo a la teoría emergente. Asimismo, debe proveer suficientes detalles de tal forma que quien revise el estudio pueda ver en el reporte de resultados el desarrollo conceptual y la inducción de las relaciones entre categorías o temas. Entonces, la diferencia entre el diseño emergente y el sistemático es que en el diseño sistemático tiene unas reglas estrictas para la generación de las categorías, a diferencia de este diseño, y que en el diseño sistemático lo que hacen es por medio de unas categorías comprobar una teoría propuesta por los participantes, y en el diseño emergente lo que va por medio de los datos recogidos va emergiendo la teoría que se están proponiendo. A continuación, en la siguiente diapositiva encontraremos un cuadro explicativo de las principales acciones para llevar a cabo una teoría fundamentada. El primer paso es el planteamiento del problema de investigación. Seguidamente, se realiza la perspectiva teórica, la cual incluye la revisión del planteamiento, la inmersión en el contexto y se toma la muestra inicial. Luego se desarrolla el instrumento con el cual se van a recolectar los datos, se recolectan los datos y empieza el proceso de la teoría fundamentada. Como les mencioné anteriormente, este proceso se desarrolla a partir de los datos recogidos. Entonces, se pone en práctica la codificación abierta, agrupando las unidades o segmentos de las categorías. Luego se define la categoría inicial, se ilustra esta categoría, se agrupan en temas, después se descubren los patrones generales, se revisan las unidades, categorías, ejemplos, procesos, se interpretan, se validan esas categorías hasta desarrollar la teoría, explicándola ya de manera narrativa. Posteriormente
se valida la teoría con los participantes y se revisa pues con los demás investigadores. Y ya para finalizar se elabora el reporte final donde se incluyen todos los datos recogidos y todo el proceso realizado durante esta investigación. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades, asimismo como producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva o de un punto de vista de los participantes o nativos. Tales diseños buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente. Se analizan a los participantes en acción, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales. Y finalmente, presentan los resultados de manera que resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas. El diseño etnográfico se caracteriza primero porque sus preguntas de investigación deben formularse de tal manera que permitan no solo observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura, patrones de comportamiento y funciones de ella. Asimismo, utiliza la observación directa y regularmente la participante. Se registran procesos sociales y las interacciones se guían por la experiencia en el campo. Los registros y datos son interpretados dentro del contexto social del sistema considerado. En los diseños etnográficos, el investigador se pregunta constantemente qué cualidades posee el grupo o comunidad que lo distinguen de los otros, cuál es su estructura, qué reglas rigen su operación, cómo viven y actúan los participantes, por qué lo hacen así, qué lenguaje utilizan, qué hábitos tienen, entre muchas más preguntas que pueden ayudar a desarrollar el planteamiento del problema. El etnográfico debe ser consciente de su propia posición ideológica para evitar sesgos. Existen diversas clasificaciones de los diseños etnográficos. En este caso tendremos en cuenta la hecha por Creswell y Madison, donde primero nos hablan de los diseños realistas o mixtos, que en este se recolectan datos tanto cualitativos como cuantitativos del sistema social sobre ciertas categorías y al final se describen cada una de las categorías en términos estadísticos y por supuesto en términos narrativos. En el número 2 encontramos los diseños críticos, donde el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad y frecuentemente pretende establecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncias. Analizan las categorías y los conceptos vinculados como cuestiones sociales como el poder, la injusticia, la hegemonía, la represión y las víctimas de la sociedad. En tercer lugar están los diseños clásicos. Estos diseños se considera a toda la cultura en un conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Asimismo, se consideran casos típicos de la cultura y excepciones, contradicciones y sinergias. Los resultados se conectan con las estructuras sociales. En cuarto lugar tenemos a los diseños macroetnográficos, cuyo objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos, como una comunidad, una sociedad trivial, los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, etc. En quinto lugar tenemos a los diseños microetnográficos, los cuales se centran en un aspecto de la cultura o en una situación social en concreta. Por ejemplo, estudios sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una compañía de asesoría legal. En sexto lugar tenemos los estudios de caso, los cuales consideran a una unidad, grupo, comunidad o ciudad en función de toda la cultura, sistemáticamente, desde su historia de evolución hasta todos sus subsistemas sociales, económicos y políticos.
En séptimo lugar, tenemos la metaetnografía, el cual consiste en la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar los patrones propuestos en estos estudios. A continuación, en la siguiente diapositiva encontraremos cuáles son esas principales acciones para llevar a cabo un estudio etnográfico. Para llevar a cabo un estudio etnográfico, lo primero que se debe realizar es el planteamiento del problema. Seguidamente, se debe delimitar el sistema social, grupo, comunidad, etc. y marcar las fronteras a tener en cuenta. Luego se realiza la inmersión en el campo, en el escenario donde se actúa el sistema social. Después se verifica que el sistema social es el adecuado de acuerdo al planteamiento del problema. Seguido de este paso hay que contactar informantes claves. Entonces, por ejemplo, establecer sitios o lugares específicos donde se iniciará el estudio y determinar los participantes, es decir, una muestra inicial, y también tener en cuenta otros tipos de datos adicionales a recabar. Seguidamente, hay que recolectar y analizar los datos de manera abierta, pero sobre aspectos generales de la cultura, del sistema social y del contexto. Entonces, ¿qué debemos recolectar? Por ejemplo, hacer observaciones generales, entrevistas abiertas, recopilación de artefactos, documentos y materiales culturales, análisis del ambiente físico y social, estudios de la historia de grupo o comunidad. Después de este paso, ya seguimos a la integración del portafolio de evidencias o bases de datos. Entonces, analizando cada una de las fases cada una de las fases de la recolección de información y también cada una de las piezas de información recogida. Luego se procede a elaborar un reporte de la recolección y análisis abierto. Entonces, descripción del ambiente, descripción de las categorías y temas culturales emergentes. También hay que tener en cuenta que se deben recolectar datos de manera enfocada sobre aspectos específicos del sistema social y describir estas unidades, describir analíticamente el ambiente y, pues, igual que el mismo paso, elaborar un reporte de esta recolección. Luego debemos, pues, ampliar estas observaciones, buscar casos extremos, confirmar y saturar las categorías y temas culturales que identificamos. También hay que verificar el reporte con los participantes, hacer como un chequeo y realizar ajustes pertinentes, hacer la salida de campo y finalmente elaborar el reporte final con las descripciones finales de cada categoría, con la taxonomía de cada categoría, explicaciones de la cultura, del grupo y la comunidad y las teorías e hipótesis que surjan. Diseño fenomenológico. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Por ejemplo, puede ser una sensación individual interna, el cáncer de mama, el insomnio, el divorcio de los padres, entre otras cosas. El diseño fenomenológico nos presenta unas premisas según Criswell, Mertens y Álvarez Gallú. En primer lugar, tenemos describir y entender los fenómenos. Segundo, análisis de discursos y temas. Tercero, confianza en la intuición e investigación. Y por último, contextualizar las experiencias presentes. Este diseño presenta dos enfoques, el enfoque hermenéutico y el enfoque empírico. En el enfoque hermenéutico podemos decir que se concentra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida. No sigue reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación: definir un fenómeno o problema de investigación, estudiarlo y reflexionar sobre este, descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno, describirlo e interpretarlo. Mientras que el enfoque empírico se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. Por ejemplo, en las ciencias de la salud, describir la esencia de la experiencia de los pacientes. Principales acciones para implementar en un diseño fenomenológico. Aquí encontramos
13 acciones principales para llevar a cabo en el proceso de investigación de un diseño fenomenológico. Entonces, lo primero que se hace es definir el fenómeno de interés. Seguidamente debemos elegir el contexto y los participantes. Luego debe haber una inmersión en el campo donde se recolectan datos sobre las experiencias, de tal manera que podamos transcribir las narrativas de estas experiencias y así revisar todas las descripciones. Después de esto debe haber o se puede identificar las unidades de análisis de tal manera de generar categorías, temas y patrones. Seguidamente, se debe descubrir la conexión entre las experiencias, determinar el fenómeno a partir del análisis, desarrollar una narrativa con temas comunes, después se debe validar la narrativa y la descripción y por último debe haber un reporte final. Diseño, investigación, acción. En este diseño su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene y pretende esencialmente propiciar el cambio social o transformar la realidad, ya sea social, educativa, económica o administrativa. En este diseño presentamos unas perspectivas según Álvarez Gallú. La primera de ellas es la visión técnico-científica. Podemos decir que es un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. La segunda es la visión deliberativa. Esta se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación, la descripción detallada. Le incumben los resultados, pero sobre todo el proceso de la misma investigación-acción. Y nuestra tercera y última perspectiva es la visión emancipadora, que pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. Investigación-acción según Stringer. Es democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para participar. Equitativa, porque las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a todo el grupo o comunidad. Liberadora, puesto que una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social, y detonadora porque mejora las condiciones de vida de sus participantes. Diseños básicos de la investigación-acción según Criswell. Entonces tenemos el diseño práctico y el diseño participativo. En el diseño práctico se puede decir que estudia prácticas locales, involucra indagación individual o grupal, implementa plan de acción, liderazgo por investigador y varios miembros. Mientras que en el participativo estudia temas sociales, resalta la colaboración equitativa, se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y emancipa a los participantes e investigador. La investigación-acción consta de 3 fases. Observar para construir un bosquejo del problema y recolectar datos. Pensar para analizar e interpretar cómo se va a llevar a cabo nuestra investigación. Y actuar para resolver problemáticas e implementar mejoras. Acciones para la investigación-acción. Estas acciones se llevan a cabo mediante 4 ciclos. El primer ciclo consiste en identificar la problemática. En este ciclo debe haber inmersión inicial por parte del investigador en la problemática o necesidad de su ambiente. Después, este debe recolectar datos sobre la problemática y las necesidades. Seguidamente, debe haber generación de categorías, temas e hipótesis para llegar a un planteamiento del problema. El segundo ciclo es elaborar el plan. Para elaborar el plan debemos llevar a cabo su desarrollo, como la construcción de objetivos, estrategias, acciones, recursos y programación de tiempo. Cabe resaltar que cada uno de nosotros ya sabemos muy bien cómo se hace esto, puesto que lo hemos aplicado en nuestros programas de promoción y prevención de las prácticas que hemos venido realizando. Y después de esto, pues recolectamos datos adicionales para el plan, si los hay. El tercer ciclo es implementar y evaluar el plan. Aquí se pone en marcha nuestro plan. Se debe recolectar datos para evaluar la implementación y comunicar el plan y acciones a toda la comunidad.
Seguidamente se debe revisar la implantación y sus efectos. Si hay algo que está mal en nuestra investigación, entonces se debe ajustar el plan y volver a implementar, teniendo en cuenta tomar nuevas decisiones, redefinir la problemática y generar nuevas hipótesis, de tal manera que se repita el ciclo y pongamos nuevamente el plan en marcha. Nuestro cuarto y último ciclo se le denomina realimentación. En este ciclo se deben tener en cuenta los nuevos ajustes que se hicieron en el ciclo anterior, las decisiones, las redefiniciones, los nuevos diagnósticos, de tal manera que se repita, teniendo en cuenta que se deben recolectar nuevos datos y volver a evaluar el plan implementado con los ajustes. Y después de esto se le da cierre a nuestro ciclo informando los resultados de las acciones a toda la comunidad que fue intervenida. Seguidamente hablaremos de los diseños narrativos. Entonces, ¿qué son los diseños narrativos? Los diseños narrativos son aquellos que pretenden entender la asociación de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones. Esto se realiza a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. El investigador lo que hace es contextualizar la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados, e identifica categorías y temas en los datos narrativos para finalmente entretejerlos y armar una historia o narrativa general. ¿A qué hacen referencia las narrativas? En las narrativas se investigan aspectos tales como las biografías o historias de vida de personas o grupos, por ejemplo, un líder histórico, un asesino en serie o un equipo deportivo que obtuvo grandes logros. Otro aspecto a investigar son los pasajes o épocas de sus vidas, por ejemplo, un periodo de un paciente con una enfermedad terminal, personas que perdieron su patrimonio o una crisis económica y los desenlaces. Además, se pueden investigar uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente. Por ejemplo, cómo vivió y evolucionó el proceso de duelo de ciertas mujeres que perdieron a su hijo y cuál fue ese efecto que tuvo en su vida. Generalmente se suelen utilizar herramientas de recolección de datos como entrevistas, documentos como una carta o diarios, mensajes o fotos en redes sociales, expresiones artísticas, bibliografías, autobiografías e historias de vida. Además, se tienen en cuenta evidencias como analizar entrevistas videograbadas, documentos producidos, fotografías y objetos personales. Los diseños narrativos se dividen en tres tipos, los cuales son los tópicos, los biográficos y los autobiográficos. Los tópicos son aquellos diseños narrativos enfocados en una temática, sucesos o fenómenos. Los biográficos son aquellos diseños narrativos enfocados en una persona, grupo o comunidad. Y finalmente, los autobiográficos, que son aquellos diseños narrativos enfocados en una persona, grupo o comunidad, incluyendo testimonios orales, en vivo, de los actores participantes. Cuando se habla del procedimiento, básicamente de forma resumida, consiste en dos pasos. Primero, recopilar historias o narraciones de experiencias de los participantes en función del planteamiento del problema. Y segundo, armar una historia general entretejiendo las narrativas individuales. Pero cuando en los diseños narrativos se lleva a cabo la inmersión en el campo, se tiene en cuenta la siguiente secuencia. En primer lugar, se tiene en cuenta que sea un planteamiento orientado a entender y a representar experiencias por medio de las historias de vida de individuos y grupos. Se elige a los participantes, los individuos o miembros de los grupos cuyas historias de vida reflejen las experiencias de interés, esto en el caso si aún viven. Se hace un reconocimiento o posterior revisión del lugar donde ocurrieron las historias de vida y los hechos. Se buscan antecedentes históricos sobre los participantes y hechos, únicamente para fines de contextualización. Se recolectan datos sobre las historias de vida y sus contextos. Se recaban documentos, objetos y materiales pertinentes, entrevistas, archivos públicos y privados, grupos de enfoque, observaciones o todos aquellos que se requieran.
Se explora el significado de las experiencias narradas y documentadas. Se vuelve a narrar la historia, que sea una narración del investigador, donde se cruzan fuentes, se verifican hechos, se conjugan historias y perspectivas de distintos actores o participantes. Se analiza la narración de las historias de los actores y la del investigador. Se identifican unidades, categorías y temas. Se establece una cronología de eventos de las narraciones. Se valida la exactitud de los datos. Se elabora el reporte del estudio, narraciones particulares como historias de cada participante, narraciones de las historias o sucesos generales, descripciones, temas emergentes, explicaciones, hipótesis y teorías. Se revisa el soporte de los participantes y otros investigadores o experimentos en las historias de vida analizadas y finalmente se elabora la versión final del reporte o la narración definitiva. Finalmente, hablaremos de la investigación evaluativa de corte cualitativo. Esta hace referencia a que la intención de una investigación evaluativa es recabar la mayor información posible, donde se debe tener en cuenta la historia de las problemáticas con el fin de contextualizarlas apropiadamente, examinar los efectos inmediatos, así como los afectados directa e indirectamente, y evaluar los costes del problema a futuro si éste no es afrontado oportuna y apropiadamente. Es decir, no solo se evalúan los problemas sociales, sino que el objetivo principal es la puesta en acción o programas que faciliten la calidad de vida de las comunidades. Para este trabajo es de gran utilidad el uso del diario del investigador en la recogida de los datos de campo, que permita tanto consultar la información previa como contrastar los datos. Se acude además a todos aquellos instrumentos de investigación cualitativa a que haya lugar y se trabaja con una muestra poblacional que permita conseguir los objetivos propuestos en la investigación evaluativa. Con respecto al informe de resultados de la investigación evaluativa, es importante que se produzcan resultados claros respecto a las necesidades de la población y los acompañe de una propuesta de intervención sobre las mismas o de implementación de nuevas acciones dentro de los proyectos en curso. El informe final de la investigación debe cumplir con todos los requisitos básicos de los informes de tipo cualitativo, unido a una propuesta de programa que permita enfrentar la necesidad o problema investigado. De acuerdo a los principios de la evaluación, se puede decir que la evaluación no se reduce a una simple medida o calificación, sino que va más allá. Implica el contrastar lo que se mide con lo que se pretende conseguir para luego tomar decisiones. Existen 4 principios importantes, los cuales hacen referencia al propósito, la función, el uso y el fin. De acuerdo con el propósito, nos dice que la evaluación tiene como propósito mejorar el funcionamiento del sistema. La función hace referencia a que evaluar significa que el patrón de funcionamiento básico es la conciencia social. Con respecto al uso, nos dice que los resultados de la evaluación deben darse a conocer a todos los actores y ponerse a disposición del público. Y el fin, donde la evaluación debe orientarse y organizarse teniendo en cuenta que el punto final de esta es la toma de decisiones. Al hablar de los criterios práctico-operativos de la evaluación, se hace referencia a que en la investigación evaluativa se realiza una contrastación de resultados en función de ciertos criterios preestablecidos, ya que nos dice que solo cuando se da una comparación es cuando se evalúa, pues permite la retroalimentación. Es así como en esta investigación se siguen unos criterios que persiguen que la evaluación sea integral, participativa, permanente, acumulativa, autocorrectiva, útil y eficiente. Espero que hayan entendido muy bien cada uno de los temas que se explicaron y no olviden que abajo en la descripción de este video encuentran un link en el que deben diligenciar un cuestionario.